Hola, ¿qué tal? Buenas. Hoy vamos a comentar con lo de la parte teórica de vectores, sobre todo las aplicaciones. Igual les voy a mandar una actividad para que trabajen en esa parte. Entonces, ¿qué recuerdo sobre vectores? Sobre todo la suma por el método gráfico y el método analítico. Es con los estudiantes socializar la parte del uso de las escalas, de cómo pueden usar el graduador para medir los ángulos, cómo es la apertura o la conversión de la forma geográfica a la forma polar o a la forma cartesiana. Entonces, todos esos son aspectos que el estudiante se le complica, sobre todo por la parte de las conversiones. Ejemplo, nosotros le definimos también al estudiante, hacemos gráficamente cómo un vector se constituye. Usted le va a decir que es una flecha donde usted tiene dos puntos, el punto de inicio y el punto de final. ¿Qué pasa con el punto de inicio y el punto de final? Usted sabe que al punto de inicio le llamamos cola y también podemos ponerle, si es un vector A, o el punto A inicial. En cambio acá, este punto de acá le llamamos cabeza y este punto tendría lo siguiente, se llama también el punto A final. Entonces, si usted conoce los dos puntos, usted podrá encontrar el vector, que el vector A se define como el segmento dado por AF. Entonces podemos ponerlo como el segmento dado por AF. Entonces sería AF tendría un X final menos un X inicial, coma, un Y final menos un Y inicial. Ya. Esto va a contemplar un poco más esta estructura de la clase pasada. La clase pasada se les indicó cómo sumarlo en 3D y todo eso, pero muchos estudiantes confunden el concepto básico, porque el concepto básico nos ayuda a la parte de poder un poquito mejor entender cuando sume vectores, ya sea de manera analítica o de la manera gráfica. La gráfica se les complica a la mayoría, pero la analítica en sí es fácil. Si ya tengo las componentes, sumo componentes o hago la operación con componentes y obtengo resultados. Ya. En este caso, de la manera gráfica, puede usted trabajar ya sea el método del paralelogramo o el método de el polígono. Un polígono forma un polígono con los vectores siguiendo una secuencia y se puede trabajar. Entonces, ¿qué usted hace con el estudiante o qué se sugiere con el estudiante? Supongamos que usted tiene vectores en múltiples direcciones y el estudiante no le dan como que puede usar escalas y le dan muchas formas de trabajar. Vectores así. Entonces, el estudiante dice, no, pero es que son muchos vectores, ¿cómo yo voy a trabajar? Entonces, usted tiene los vectores A, B, C y D y el vector E y le piden allá la resultante. Usted le va a indicar o se le indica, siempre se recuerda al estudiante. Cuando hablemos de resultante, estamos hablando de la suma de todos los vectores, a menos que el problema nos indique otra condición o una operación de un escalar, que ya vamos a explicar qué pasa con el escalar. Entonces, en este caso, cuando tengo ese tipo de vectores y me piden la resultante, yo lo que procedo a hacer es tomar el vector tal cual y lo comenzamos a mover. Entonces, a desfasar, lo desfasamos y podemos tener el orden que nosotros queramos, pero normalmente se le indica al estudiante que uno hace lo siguiente. Miren, si usted se da cuenta, estoy siguiendo una especie de secuencia. ¿Cuál es la indicación? Esa secuencia puede ser la misma, no necesariamente. Usted puede tomar los vectores como usted quiera, siempre y cuando coincidan en los puntos que voy a marcar a continuación. Esos son los puntos que usted tiene que marcarle e indicarle al estudiante. Se dan cuenta que hay unos puntos rojos. Esos puntos rojos son las conexiones. Y usted inicia en este punto azul. Entonces la resultante va del punto azul al otro punto azul. O sea, conecta el inicio con la llegada final. Y aquí usted encuentra la resultante. Y se forma un polígono regular. Entonces, por eso se llama método del polígono. Es el método más fácil para que un estudiante pueda comprenderlo. Y se usa cuando tengo muchos vectores. Cuando tengo dos vectores, podré usar el método del paralelogramo, que es formar un paralelogramo, pero en este caso, cuando son muchos vectores, se recomienda usar el método del polígono, porque es un poco más fácil e intuitivo.
Solo recordar a los estudiantes que al momento de fasar sigan la misma posición que en el vector sin moverlo. ¿Cuál es la complicación aquí? Las escalas. Un estudiante tiene que trabajar con vectores escalados y muchas veces se le complica hacer las escalas. De pasar de una magnitud de 1000 kilómetros a una hoja milimetrada, entonces eso sería como que una pequeña como que pauta que usted le podría dar al estudiante para que él pueda trabajar con ese aspecto. Ya, hay ejercicios donde me piden ciertas indicaciones y yo tengo que buscar la forma de cómo completar eso, cómo llegar a la razón. Esto es la forma para que los estudiantes comprendan. Este vector que está aquí, el azul, es el vector resultante. Y los puntos rojos que quede de marcar aquí, que usted ve aquí marcados, son los puntos de conexión para que el método del resultante sea más visible y más intuitivo para los estudiantes. Y funciona con dos vectores con tres, funciona con n vectores, siempre y cuando siga una secuencia. La secuencia es importante un orden, no necesariamente. Usted puede decirles a estudiantes, usted puede comenzar con el último vector o con el primer vector y va a llegar al mismo resultado, porque el vector resultante va a ser único siempre y cuando siga esa estructura. O sea, no tengo un multiplicador, un escalar. A eso vamos con los escalares. ¿Qué pasa con los escalares? Si yo tengo un vector así chiquitito y yo lo multiplico por un escalar, el escalar puede hacer muchas cosas. Puede hacerme que el vector sea más grande, puede hacer que el vector se haga más pequeño, puede hacer que el vector sea más grande pero cambie de dirección. Bueno, pues puede ser que el vector cambie de sentido, se hace más grande y cambia de sentido. Miren, cambia de sentido, vamos a ponerlo aquí que cambia de sentido. Se hace más grande, cambia de sentido. Se hace más pequeño, pero cambia de sentido. Ya, ¿de qué depende cada uno de esos cambios? Este es el vector original, el vector v. Acá tendría k por v. ¿Qué pasó aquí? Aquí k es mayor que uno. K es mayor que uno. Cuando k es mayor que uno, automáticamente el vector se hace mucho más grande, crece en norma. ¿Qué pasa cuando tengo k por v y veo que el vector se hace más pequeño? Sk estaría entre uno y cero. Ahora, ¿qué pasa cuando cambia de sentido? Tengo k por v, aquí sería k igual a menos uno. ¿Y qué pasa cuando cambia de sentido y se hace más grande? Usted intuye que aquí va a ser menor que menos uno. Aquí sería k por v. Y acá finalmente, si cambia de sentido y se hace más pequeño, k estaría entre cero y menos uno. Ya. Hay un caso que no se pone, que es el caso en blanco, que cuando k es igual a cero, y el caso de la identidad. Por ejemplo, aquí, si usted tiene k y le queda el mismo vector, lo que está pasando es que cuando usted tiene el mismo vector y lo multiplica por uno, no cambia nada su norma, se mantiene igualita. Entonces, en ese caso, lo que se hizo fue multiplicar por la unidad. Recuerde que multiplicar vectores me refiero a un escalar. Eso hay que dejarle claro al estudiante. La multiplicación de vectores no está definida en sí. Lo que estamos haciendo es alterar su norma, multiplicando por un valor. Eso es multiplicar por un escalar. Aumentar el tamaño del vector sin alterar su dirección y sentido, a menos que el número que se multiplique sea negativo, que ahí cambiaría el sentido. Pero explicarle y dejarle muy claro que cuando usted multiplica algo por un vector, ese algo tiene que ser un número. Usted no puede multiplicar por otro vector, ya que eso no está definido. Entonces, eso sí hay que dejarle claro al estudiante porque el estudiante se confunde y muchas veces cree que el producto punto y el producto escalar es un producto de vectores que yo multiplico vectores y tengo resultado un número o un vector cuando me convenga y no es así. Entonces, cabe aclarar esa parte porque algunos estudiantes confunden mucho esa parte y suelen cometer errores y son errores teóricos. Entonces, esa parte va a ser muy importante. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Como les decía, esto sería como que el arranque teórico. Ya, el otro arranque teórico que también necesitamos es el método del paralelogramo. ¿Cómo hacemos el paralelogramo? Supongamos que tengo dos vectores, el vector A, el vector B. Ya, lo que vamos a hacer aquí es parecido a lo que hicimos anteriormente con el polígono. Solamente que ahora vamos a hacer lo siguiente. Usted toma el vector
Toma el vector A, luego toma el vector B y usted los trata de conectar en un solo punto. Déjenme mover el vector, la cosita de B abajo para que se pueda trabajar. Los mueve en un solo punto y va a proyectar esas líneas tanto para A como B. ¿A qué me refiero a proyectar? Trazo una línea sobre el vector que que siga la misma dirección y esa línea la proyecta arriba, o sea, la mueve aquí. Lo mismo hace con B, perdón, con A. Toma una línea, la proyecta y mueve esa línea hasta que quede ahí. Ya, se dese cuenta que la línea acá la puede seguir moviendo para que cuadre bien bonito y quedaría ahí. Ya, se da cuenta que esas dos líneas cortan, porque en algún momento van a cortar. Recuerde cuando usted hace la suma por método del polígono, en algún momento las líneas van a cortar, a menos que esa resultante de nula o tengan sentidos opuestos, que me va a dar solamente en un solo sentido. En este caso, si yo me pongo a sumar estos dos vectores, resulta un nuevo vector que cambia, no tiene un sentido, no tiene una dirección a menos que yo la calcule porque va a cambiar. ¿A qué me refiero con eso? Porque si es un poquito como que enredoso. Ya, este vector tiene una dirección. Este vector tiene otra dirección. El vector resultante no va a tener la misma dirección que los otros dos vectores. Va a tener una dirección diferente. Eso se debe porque está en la línea que corta esas dos rectas, como que trazo una nueva recta. Esta recta pasa por la mitad y conecta el punto de ahí con el punto céntrico de estas dos. Entonces, esa tercera línea que yo tracé, si usted se da cuenta que hay tres líneas, dos líneas que cortan, que son secantes, y una nueva línea que también corta esa línea, justo en el centro, justo en el centro, tenemos ese vector. ¿Dónde nace ese vector? El vector nacería desde el punto central hasta el punto de corte. Y ahí estaría mi vector resultante. Este sería el vector resultante. ¿A qué es igual el vector resultante? Por definición, es la suma de los otros dos vectores, del vector A y del vector B. Ya, es importante eso, porque igual los estudiantes suelen muchas veces confundir y ellos no tienen la noción de que están trabajando. Entonces, siempre hay que aterrizarlos en la parte conceptual para que entiendan y la diferencia de cuál método es más práctico y cuál no. Siempre nosotros como profesores debemos tratar de dar una guía o una pauta para ese tipo de, de desafíos que presenta el estudiante, porque muchas veces son desafíos que ellos no suelen estar preparados porque les falta la parte teórica o van directamente a lo que ellos creen que es solamente resolviendo problemas sin... Está bien, resolver problemas te ayuda con el ganar agilidad, pero si ese problema se resuelve mal, no estás gestionando nada más que recursos innecesarios para ejercicios que están mal planteados y mal hechos. Ya, entonces, seguimos. Vamos con un ejercicio típico donde me piden encontrar ciertas combinaciones. Esa es otra. ¿Cómo yo sé que lo que estoy haciendo está bien? Veamos lo siguiente. Tenemos unos vectores que están de esta manera. Ya, a ver, me dan estos vectores. A, B, C, D, E y F. Ya, tengo esos vectores. Me dice, vamos a suponer que tengo muchos caminos. Hay muchas preguntas que se pueden hacer aquí. La primera, ¿cuáles serían las posibles combinaciones para tener un resultante nulo? O sea, me piden un resultante nulo. ¿Cuáles serían las posibles? Los vamos a ver, vamos a poner aquí cuando la resultante de estos vectores es nula. O sea, es cero. ¿Cuándo? Ya, entonces aquí vamos a recordar algo. Vamos a recordar un lazo. ¿Cuándo cierro un lazo? Entonces, cuando cierro un lazo, yo sé que esa resultante, como inicia donde termina, o bueno, tengo un inicio y termina ahí mismo, significa que se cerró el lazo. ¿Su resultante cuánto vale? Cero. Entonces, ¿cómo yo hago lo posible para ver cuándo cierro un lazo? ¿O cómo
formo posibles vectores. También ahí viene, va a venir el concepto de igualdad de vectores. Entonces, si yo me doy cuenta, seguimos el concepto de suma de vectores. O sea, ¿cómo inicio? Si usted toma aquí, usted se da cuenta que usted inicia aquí, sigue acá. Se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque ese vector no está para acá como usted quiere. ¿Hacia dónde está? Está para acá. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Si usted quiere que la suma le dé cero, ¿qué puede hacer? ¿O cómo podría recurrir? Entonces, si usted se da cuenta, usted puede hacer lo siguiente. Está bien, está bien, está bien. Le cambio el sentido. Ya no sería ese puesto, sería menos D. Mantengo y cambio el sentido. Entonces, ¿a qué me estoy, qué estoy haciendo? Estoy diciendo lo siguiente. Estoy diciendo que A más B más C menos D más C y menos F me va a dar como resultado cero. Ya, esa sería la combinación que me da cero. Ya, ¿qué también yo puedo hacer? Puedo organizar un poquito mejor la condición y decir A más B más C más E es igual a D más F. ¿Qué pasa con esto? Quiere decir lo que yo le puedo explicar al estudiante y lo que se ve aquí, que la resultante que se obtiene con estos cuatro vectores es la misma resultante que se obtiene con estos dos vectores. Por eso la igualdad de los vectores. Este vector es idéntico a este vector. ¿Por qué pasa eso? Porque gráficamente me lo permite y estoy de manera visible y está el ejemplo. Entonces, usted también hay casos donde se le va a poner un ejercicio donde está una combinación de vectores y le van a poner, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? Entonces, usted le puede decir al estudiante, usted puede seguir la línea. Y si usted ve que un vector no sigue la misma línea, usted le puede cambiar el sentido. ¿Cómo hace eso? Lo multiplica por menos uno. Arma la ecuación general y luego usted puede sacar combinaciones. Ah, es verdad que la suma de los cuatro vectores es igual a la suma de estos dos vectores. ¿Qué también puede hacer? Podría hacer también la siguiente combinación. Decir que digo yo, A más C más C es lo mismo que usted tenga D más F menos B. También es el mismo vector. Entonces, como que todos los caminos llevan a Roma. Entonces, solamente es tratar de organizar mejor para que usted ubique al estudiante, que el estudiante también como diga, ah, no, es verdad, el profesor tiene razón, yo sigo la secuencia, sigue la secuencia, cierra el lazo, da cero, yo puedo organizar los vectores como yo quiera, es una ecuación vectorial, puedo cumplir igualdad. Entonces, todo eso es parte de la problemática. Dejarles claro cómo este método no es difícil siempre y cuando me den el esquema. Cuando me piden hacer cálculos ya con escalas y todo eso, y ahí se complica un poquito, pero es por las escalas. Porque ya cuando tengo el esquema hecho y me dicen, no importa la escala, usted determina el valor de la siguiente ecuación o determina la validez de la siguiente ecuación. Me piden solo la validez, no me piden calcular algo numérico. ¿Cuándo me piden calcular algo numérico? Cuando ya tenga valores puntuales, por ejemplo, como este ejemplo de acá. Me dicen lo siguiente, me dicen que tengo varios vectores que están siguiendo una estructura. Varios vectores que están haciendo una estructura, me están diciendo que estos dos vectores de aquí tienen un ángulo de 90 grados. O sea, A y B tienen un ángulo de 90 grados, los demás vectores no conozco nada. C, D, E, F. Tengo esos vectores, me dan ese arreglo y me dicen lo siguiente. Ya, determíname si los módulos de A y B son 10 y 15. Determíname a qué es igual la suma de
todo el conjunto de vectores. Pero aquí no me dan nada más. Dicen que no está en escala. Es importante, no está en escala y me dan esa configuración. Ya, ¿yo qué puedo hacer o qué se me ocurre a mí? Ya, entonces, ¿qué podría hacer? Determinar cómo puedo yo tratar de juntar todos esos vectores para ver qué logro obtener o qué se logra obtener. O sea, una ecuación que me ayude a poder como que trabajar mejor esos vectores. Vamos a ver qué se puede hacer. Como me piden la resultante tendría que ser A más B más C más D más E y más F. Ya, eso tengo que hacer en teoría. En teoría, hacer esa parte de ahí. A ver, entonces, ¿qué podría hacer? A ver, déjame ver qué se puede hacer. Déjenme hacer algo porque creo que sí. Déjenme mover algo porque el ejercicio después no va a estar bien planteado y no quiero que haya problemas. A ver, este vector va para acá, se conecta para acá. Ya, el vector B, acá el vector C, déjenme mover un poquito acá el vector C. Ya. Sí, a veces, como son problemas que uno ya tiene en la cabeza, bueno, para explicar no es complicación, sino es que tienen que ser una forma. Déjenme mover esta cosa. Bueno, el chiste es que no quiero que esto aquí, quiero que siga otra secuencia. Ya van a ver por qué. Para acá y para acá. Como que todos están en contra. Ya van a ver por qué. A veces los ejercicios están estipulados para que como que se use un poquito la imaginación. Ejemplo, si vemos la gráfica vemos que casi es un lazo, está cerrado, pero ¿cómo está el lazo formado? Si usted se da cuenta, usted puede iniciar donde usted quiera. Iniciamos en B. Iniciemos en B. B, A. Aquí sería no F menos E, menos D y menos C. Ah, porque todos están en contra del movimiento que yo quiero. Ah, entonces usted puede decir, ah, chévere. Tendría A más B menos F menos C menos C y menos D. Y todo va a dar cero. ¿Por qué? Porque es un lazo. Usted sabe que los lazos suman en una ecuación vectorial, bueno, una suma de vectores, un lazo suma cero. Entonces, usted tiene ese lazo, efectivamente va a darse cuenta que el momento de hacer bueno, la suma, que comienza aquí, o puede comenzar donde usted quiera, comienza con A. A menos F porque está en contra, menos E porque está en contra, menos D porque está en contra, menos C porque está en contra y B porque está a favor. Entonces está a favor del movimiento que usted quiere. Usted elige el movimiento. También puede decir que el movimiento de F, E, D, C son a favor y los otros están en contra. No hay problema. Siempre y cuando usted elija la dirección. Vamos a asumir que toda la dirección que está para acá, todo el vector que apunta hacia arriba y sigue la secuencia en esa escala, son positivos. Si no sigue la secuencia en esa escala, negativo. Del vector que yo inicio. Ya, ¿y qué se da cuenta aquí? Ah, se da cuenta que el vector A más el vector B es lo mismo que F más C más D y más C. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo es exactamente lo mismo? Usted dice, ah, ya, me doy cuenta que A más B más todo eso se repite. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que la resultante, la resultante va a ser igual a A más B más otra vez A más B. Pero, profe, ¿por qué? Porque recuerde, todo esto se repite acá arriba. Entonces, como se repite ahí arriba, tendría eso. ¿Y qué tendría? Tendría dos veces A más B. Vector A más el vector B. Y ahí le recordamos al estudiante una pequeña aplicación del módulo, porque me van a pedir el módulo. Entonces, si me piden el módulo resultante,
que está multiplicada por un escalar va a ser igual al escalar en positivo, siempre valor absoluto, voy a poner valor absoluto, de el módulo de esa suma. Ay, pero el módulo de esa suma no me lo da el problema, me dan las sumas por separado. Para eso me indican que este vector, estos dos vectores son perpendiculares. Al ser perpendiculares, ¿qué yo hago? Pitágoras. Estudiante, siempre Pitágoras va a ser como que el MVP. Tengo el vector, tengo el otro vector, aquí hay 90 grados y acá estaría el vector resultante. O sea, tengo los catetos que serían 15 y 10. Y esto sería 15 al cuadrado más 10 al cuadrado en raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces obtengo eso y lo reemplazo acá. Entonces aquí me quedaría como resultado 2 por raíz de 15 al cuadrado más 10 al cuadrado. Se da cuenta que aquí usted resuelve eso. Vamos a la calculadora. Sería 2 que multiplica ¿cuánto? 2 que multiplica a la raíz de 100 porque es 10 al cuadrado, 15 al cuadrado, y obtengo que esto es 36,0 algo. Bueno, aproximadamente, bueno, 10 raíz de 3 o aproximadamente 36 si redondeamos. Esto aproximadamente es 36. Porque es 36,055, ya podemos redondear esto aproximadamente es 36. Entonces, el resultado de esa operación es 36. Ya, esto es un ejercicio que me refiero donde usted está abordando todo lo anterior. Ya, esto ya es caso serio. Recordar a los estudiantes que en la mayoría de ejercicios siempre la geometría va a estar implícita. Aunque no haya visto usted directamente con usted el teorema de Pitágoras o las aplicaciones trigonométricas o la geometría plana, recuérdele que la matemáticas y física está relacionada. En algún momento usted vio geometría plana, en algún momento este, vio el teorema de Pitágoras. Y si no lo vio, vamos a recordar. Fácil, si usted tiene los catetos, el lado más largo va a ser la raíz cuadrada de esos catetos. Entonces, siempre estar pendiente de esa parte. Esa parte es importante, porque si no recuerda esa parte, decirle que igual hay que revisar material previo, el uso de la calculadora, igual no se le pide que él haga las cosas a mano. Tenemos la calculadora, lo que sí hay que usar y ser tinoso en el uso de la calculadora. Decirle que, correcto, puedes usar la calculadora para cálculos muy grandes, por ejemplo esto, 15 al cuadrado más 10 al cuadrado, sumar y sacar raíz cuadrada, pero no vas a usar la calculadora para hacer una suma de 1 más 1 o 2 al cuadrado. Entonces, eso sí hay que ser muy tinoso. Bueno, dejamos la sesión ahí, de luego con la actividad que tiene. Una actividad no va a ser muy, muy difícil, son ejercicios que usted tiene que plantearlo como estudiante, ver los errores. Y sí, esa es parte del taller. Esto es una ubicación teórica y algo práctica para que usted guíe. No le puedo dar tantos ejercicios muy complicados porque primero aprenda al contenido, cómo dar la retroalimentación y cómo explicar de manera teórica antes de abordar lo práctico. Lo práctico se lo puede ganar con confianza. ¿Cómo con confianza? Aprende la teoría y cuando haga los ejercicios prácticos, usted plantee primero, usted resuelva antes que lo ponga el estudiante a resolver, porque usted puede ver y detectar las fallas, porque usted sabiendo cómo se procede el problema y cómo hay pequeños pasitos que se pueden confundir y puede llegar a un error, es decir, antes que usted te venga a preguntar, ya, ya, esta falla puede cometer él. ¿Cuál sería la falla? No ubicar bien los vectores, no darse cuenta de la estructura, porque ya el profesor, el alumno ve ese ejercicio así, no lo va a querer hacer porque no hay solución, profe, no me da escala, solo me da unas magnitudes y me pide cosas que no tienen nada que ver. No, sí tiene que algo que ver. Entonces, quedámonos ahí. Tengo la grabación.